En Panamá, escondido entre la jungla y el océano, existió un lugar que el mundo decidió olvidar. Un pueblo aislado, donde personas con lepra construyeron su propia vida. Casas, huertos, talleres y hasta cine. Historias de miedo, secreto y supervivencia que pocos conocen. Hoy, en Datos Extintos, vamos a explorar Palo Seco, sus ruinas y relatos que todavía susurran entre la vegetación. Sean todos bienvenidos. Queso pa' Panamá. Soy Lucian. Y yo soy Umbra. Y esto es Datos Extintos. El espacio donde las historias olvidadas se levantan del polvo. Hola a todos, qué alegría verlos por aquí en el programa del día de hoy. Comenten desde dónde nos están escuchando o viendo, en qué parte del país o incluso del mundo se están conectando el día de hoy. Exactamente. Y prepárense, porque el día de hoy venimos con un temita sobre un capítulo de la historia de Panamá, una investigación que tenemos desde hace un tiempecito, te cuento. Que hablamos sobre la colonia de Palo Seco, el leprosario olvidado de Panamá, porque hay que decirlo. Correcto. Frente al mar, por el área de Veracruz. Una colonia que más o menos se fundó en 1907, que al día de hoy tiene 118 años de existencia. Pero no le alarguemos más el tema, no le demos más contexto. ¿Me ayudas, Hacemos Umbra? el video por completo y disfruten de cada uno de los detallitos que podrán ver a continuación. Buenos días, tardes y noches. Sean bienvenidos a Datos Extintos, el leprosario de Palo Seco, Veracruz. Aquí vamos ingresando en una mezcla entre hospital, refugio y colonia agrícola. Hay que tener mucho cuidado y hablar bajo en estos lugares. Creada para proteger la salud pública y también dar una vida más humana a los enfermos de lepra. En una era donde la enfermedad era motivo de aislamiento total. Se nota que han entrado en este lugar por las malezas, que tener mucho cuidado en esta área. No solo cuidaba a enfermos de lepra, también protegía a la comunidad del contagio. Un pueblo autosuficiente donde los pacientes trabajaban, dejando un legado de resiliencia y humanidad en la historia de Panamá. Y podemos ya ver lo que fue parte del asfalto para llegar a este lugar. Palo Seco cerró en 1972, pues los edificios se usaron para ancianos. No encontré registros exactamente de cuándo fue la fabricación de la calle. A inicios recibían todo por el mar. Inaugurado en 1907, que al hoy en día cumple 118 años de edad. Es un lugar lleno de historia, tanto para la medicina, tanto para Panamá. Algo increíble es esta casa que vemos aquí. Esta casa sale en las fotos de internet. Los avances médicos permitieron tratar la lepra fuera del aislamiento y mantener la colonia completa ya no era necesario. Después, los edificios se usaron para ancianos y hoy algunos sirven como residencia de expatriados, según lugareños. Aquí podemos ver los restos que quedan
de la estructura de madera. Parece ser como un avión. Se acuñaron monedas de latón y aluminio para su uso exclusivo dentro del leprosario, evitando contagios y creando un fenómeno menismático único. Solo imagínense aquellas personas de la época caminando por aquí. En su momento este piso fue de madera. Ahora solo quedan ruinas. Si pueden notar, aquí a mi espalda tenemos una edificación que fue utilizada en esos años. Increíble. La atmósfera que se puede sentir aquí, se siente una vibra increíble, a la vez que es una zona roja. Vestido de dama de la época. Tener mucho cuidado en esta área, ya que, como les informo, se utilizaba para muchas prácticas, el camino siendo ya invadido por la naturaleza. Tiene pinta como cuarto eléctrico o cuarto de proyección, ya que en la época contaban con un teatro. Todos los caminos se hallan así, cubiertos por la naturaleza. En la playa, bro. Increíble como en esta parte está completamente invadido. En 1927, el superintendente dio reformas transformando la colonia en una comunidad autosuficiente, renovados en 1938 y nuevamente en 1945. Siento como una energía, no quiero entrar en contexto. Y aquí hallamos la playa. Sí. Un lugar donde inició desde el mar. Todos lo recibían por medio del mar. Allá al fondo podemos ver lo que fue el muelle. Ahorita tenemos marea alta. En Palo Seco, los pacientes con lepras vivían bastante aislados. Muchos de alimentos, medicina y hasta ropa le llegaban por el mar, porque el acceso por tierra era muy difícil. Arroz, frijoles, aceite, agua y medicinas. Todo llegaba en pequeños barcos que descargaban directamente en la colonia. Era su conexión con el mundo exterior y a veces ellos mismos ayudaban a recibirlos. Sin eso, la vida allí habría sido mucho más dura. Se realizaron espectáculos, bailes y proyecciones de películas. Figuras como Libertad Lamarque. ¿Tú sabes qué es esto? Aquí dice One Home Video. Mira, aquí hay otro, ¿ves? Mira este. David Video One. Esta colonia fue visitada por el trío Los Panchos. Ahora caminar por aquí, Es un peligro. aunque se reconoce su valor histórico y cultural, no se han iniciado iniciativas gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales enfocadas en su conservación o restauración. Sin embargo, la comunidad local y algunos visitantes han mostrado interés en preservar la memoria de este sitio.
Y ahí está una de las casas. Dado su significado histórico, sería beneficioso que las autoridades pertinentes consideren la inclusión de las ruinas del leprosario de Palo Seco en programa de conservación del patrimonio cultural, asegurando su protección y promoviendo su valor como parte del legado histórico de Panamá. Esta es Una de las pocas casas con estructura de madera que queda. ¡Qué decadencia! Pedazo de historia. orinaron por medio de la bolsa. No olvidemos que aquí también llegaban niños. Fue en el siglo XVII cuando se empezó a popularizar su uso, alrededor de 1670, especialmente para sellar las botellas. Tiene su corcho natural, todavía con líquido. Podemos ver lo que es como una plancha de ese entonces, gruesa, tras botellas diversas. No olviden darle like, suscríbanse para más material de este grado. No, tú me lo quitaste, amor. ¿Cómo? Estoy vivo, estoy vivo. ¡Ah! En Palo Seco, cada pared, cada pasillo, guarda historia de lucha, aislamiento y resiliencia. Nos recuerda que incluso en los lugares más olvidados, Ahí está la escalera. la esperanza y la humanidad nunca desaparece del todo. Y aquí está. Esta frase proviene de un antiguo himno del siglo VI. Ave cruz, espes única. Era un canto que recordaba que incluso en el sufrimiento, la fe y la esperanza nunca mueren. Lo que fue la Virgen. ¿Ah? ¿Aún sigue aquí? La Virgen María. Estoy sin aire, loco. Ya voy. Ya voy abajo. Oh. Creo que esto no lo quería que lo encontrara. ¿Me escuchas? ¡Háblame! ¡Háblame que no te encuentro! Me ha dado un mareo más horrible. ¡Párate! Ven, corta por acá. Y estamos de vuelta de esta tremenda exploración que tuvimos allá en Veracruz, Palo Seco.
Tremendísima. algo lleno de peligro, a la vez de historia, abandono, Sí, aparte de que está un poco apartado de la vía principal y es una zona roja del lugar. Tuvimos que ir con un equipo de seguridad para mantener la seguridad del equipo, Todo aparte de todas las personas, y no hubiera ningún inconveniente durante la historia. Bueno, cabe destacar, no sé si pudieron sentir en el video, que nosotros sí lo sentimos como experiencia propia, a pesar de que estábamos en un conjunto de personas, sabíamos que era una zona roja, sabíamos de que estaba apartado, o sea, tocó kilómetros caminar hacia adentro. No puedo decirle exactamente cuántos, pero sí les puedo decir que en todo momento sentimos como si alguien nos siguiera, nos observara. Sentimos, o puedo pensar, de que puede ser las vibras, porque ahí hubo personas que vivieron vidas como tú y yo, como Lucian, como quienes van a su trabajo, solamente es que ellos no podían salir. Esa era la regla de oro, no poder salir desde que tú podías entrar. Recordamos que era un leprosario y, bueno, era un leprosario completamente fundamentado y organizado para que ellos pudieran vivir ahí, totalmente sustentable, porque ellos hacían todo por ellos mismos, su alimento, su economía, que ahorita entramos en detalle con eso, y sí podemos destacar que las calles se ven vacías, pero se siente como si hubiera gente, pero sin gente. Es correcto, Umbra, no la dejo mentir. Cuando ingresamos en el lugar, después de pasar aproximadamente 3 kilómetros después de la vía principal, De la vía principal, ajá. se siente escalofrío, algo fuerte en el cuerpo. De una vez tuvimos problemas con los equipos, las cámaras tuvimos fallos técnicos. Se nos desenfocaron. Correcto. Se nos apagaron dos, quedamos con una, otra se descargó de la nada, o sea, fue bastante misterioso, pero ya sabíamos más o menos por lo que íbamos a pasar. Es correcto, en cada pared que puedes sentir el aroma de la historia y de la vivencia de cada persona que estuvo ahí, su vida personal, su vida cotidiana, su trabajo, ¿cómo le puedo decir? Había en ese lugar, si no me equivoco, perdón, había un teatro que todos los viernes ellos esperaban. Exacto, también tenían un pequeño cine. Y en el teatro cabe destacar que en su momento fueron a dar un acto como una concientización. Ahora utilizamos esa palabra, en ese momento se utilizaba el trío de los Panchos. De los Panchos. Ellos se dedicaban son súper, si no saben quiénes son, por favor, pueden buscarlo, les va a encantar la música de ellos, súper de antaño, pero hasta a mí me encanta. Más sin embargo, ellos tenían esa concientización a nivel mundial en los leprosarios, en los hospitales. Correcto. De tocar musiquita para, como su música es con energía, para levantarle la energía y darle como ese momentito de sacudidita de lo que pasaban ahí encerrados constantemente. Es correcto. Y no olvidar que lo increíble es que estaba organizada esta colonia como si fuera cualquier otra comunidad. La diferencia era que no se podía escoger vivir allí, sino que era una sentencia de por vida. Y ojo, toda la organización venía porque ellos tenían un superintendente. Un superintendente es prácticamente, cuenta con la misma función que un alcalde, pero vamos a decirlo de esta manera, en una ciudad prohibida. Él se encargaba de la organización, todo lo que era el control del lugar, pero era como aquel barrera de entre la colonia y el mundo exterior. ¿Ustedes creen que hubieran podido vivir ahí? Escríbanos aquí en el chat si lo verían como un refugio. Sería muy difícil. O como una prisión. De verdad. Sería muy difícil. No sé si recuerdas que ahí también había niños. Y entraron muchas personas como niños con lepra. Entonces, si pensamos un poquito, ahí habían niños que jugaban, ahí habían escuelas, habían iglesias, personas que se casaban, como lo dije anteriormente, personas que hacían su vida
pero allá adentro. Lo único que sí es un poquito triste es que aquellas personas que se casaban y obtenían aquellas mujeres su frutito de amor, o sea, quedaban embarazadas, no podían criar a sus hijos. Sus hijos tenían que mantenerse fuera de la colonia y ellos verlos desde lejos cuando el superintendente lo autorizaba. Sí, ahí podemos ingresar que el superintendente le daba como permiso por semana o una vez al mes para ver a sus hijos fuera de la colonia. Claro, siempre con el cuidado y todo. Y es algo interesante porque de verdad la vida de uno, cuando uno está acá, es un poco difícil entendiéndola. Ahora en un lugar donde todo está controlado, hay un control. La mañana, a qué hora almuerzas, a qué hora cenas, a qué hora te diviertes, a qué hora puedes hacer. Recuerdo que controlaban hasta el contenido que veían, controlaban el teatro, el cine, lo que iban a comer, lo que iban a sembrar, y hasta le pusieron una moneda propia a la misma colonia. Correcto. Que se llamaba el toque. El mismo toque. Sí, la misma administración del canal en su momento creó el toque, que se llama el toque. Ella venía desde 1 centavo hasta $1. Y con eso ellos hacían todo. Pero ya como en 1952 ya la dejaron de utilizar y en el 55 pues la sacaron de circulación y la destruyeron. Correcto, es que en verdad, imagínate, se pagaba, se compraba y se vivía con su propio sistema. Imagínense eso. Más que todo era una colonia bien cerradita, bien cerrada, bien ¿cómo le puedo decir? Y privada, bien privada. Era una economía cerrada dentro del país, dentro del mismo territorio panameño. Correcto. En el lugar, si vieron en el videíto, para no desviarme un poquito, pudieron ver botellas, también cassettes del cine. Uno de los que podemos ver en el video es uno de los 5, solamente eran 5, ¿verdad? 5 películas que daban por semana. Y pudimos encontrar más de uno. En el videito que pudieron ver, vieron uno, que es el que más se vio con el título de David. Sí, interesante. Con el sticker todavía, imagínate, 118 años y todavía eso estaba por ahí. Entonces, las botellitas con el corcho, en los tiempos de antes, las botellas las tapaban con corcho. No sabemos exactamente si era medicamento o, quien sabe de la lepra, sabe de que una de las soluciones a su picazón y al dolor que sentían era el mismo líquido que tenían. Entonces, también ellos guardaban eso en esas botellitas porque en su momento era la manera de guardar las cosas. Y no olvidar que estamos hablando del año 1900. Entonces, para ese entonces, ellos guardaban en botellas de vidrio su medicina, medicamentos, ciertas cosas, y le ponían su corcho. Posiblemente sea parte ese corcho de una gran historia, una gran evidencia de una vida que hubo en Palo Seco. Igual, ustedes vieran la forma de la botella, algo bien diferente a la forma que estamos acostumbrados ahorita. Sí. La forma es un poquito de los moldes antiguos. Aparte de la plancha, vimos una plancha no totalmente completa, pero sí se vio la parte de abajo. La parte de y metal. Se veía el grosor del metal, que para ese entonces se calentaba aparte para después entonces planchar. Algo tedioso, ¿verdad? En su momento era la maravilla porque así uno iba arregladito y buscaron la manera. También recuerda que encontramos insumos médicos, logramos encontrar lo que eran catéteres, también bandejas, las bandejas que usaban en el comedor, y unos muros que cuando yo los vi, yo de verdad que pude notar que aunque hoy se ve todo en ruinas, aún hay algo en Palo Seco de que no permite de que nada se olvide. Los muros tenían su pintura, no se definía exactamente qué era. Imagino yo que eran aquellos murales que hacían para reflexión, para sentirse de repente cercanitos a Dios, cercanito con lo positivo, con vibras altas, porque, vuelto y repito, era un leprosario, o sea, eran personas que estaban pasando por un momento difícil de su vida. Y lo impactante de estas imágenes del muro fue el árbol.
esas raíces que eran más gruesas que mi propio brazo y estaban ya agarrando ese muro como si fuera un pedacito de hojita. Sí, es correcto. Es impactante cómo la naturaleza va agarrando y volviendo a como a solicitar lo que le tomaron prestado. Porque aquí todo lo tomamos prestado. Pero es impactante dónde encontramos ese muro. El muro lo encontramos en una parte donde los leprosos lo utilizaban para despojarse o pedirle clemencia a Dios. Más o menos, ¿cómo explicarle? Era una loma con unas escaleras y estaban llenas de púas. Y es impresionante cómo podemos ver que en la cima de la montaña rocosa pudimos hallar una cruz enorme. Más o menos yo digo que tenía más de 3 metros, eso no tenía 1 metro. Y en sus pies a diagonal, como a unos metros, había una virgen. Blanquita, como si ni una suciedad la pudiera tocar. Claro, había una enredadera afuerita, pero blanquita. Sí. Y salió un murciélago black. No sé si de repente en el video se logró ver. Registrar. Ajá, pero sí logramos ver fue ese detallito tan bonito, pero un poquito siniestro, porque sabemos por qué realmente estaba esa cruz y estaba esa virgen, que a pesar que era en su momento un lugar de reflexión, un lugar de paz, un lugar de tratar de tener un momentito de armonía, era un poquito siniestro porque estaba apartado de la comunidad, o sea, eso estaba apartadito de la colonia. Y una experiencia que tuvimos a ir al llegar al lugar es que nosotros le pedimos permiso a la naturaleza, obviamente. Por completo. Y todo, dejando aquí plasmado, todo lo respetamos, todo lo que es del lugar se respeta, nada se golpea, nada se rompe, todo se queda ahí, se registra y se queda ahí mismo, sí, para futuras investigaciones. Y ¿qué quiero llegar a esto? Que cuando llegamos a la montaña, ahí tuvimos un impacto todos en el cuerpo. ¿Qué pasó? Sentimos algo bien extraño, una corriente, como algo que nos abrazó a todos y todo comenzó a fallar, el equipo. Nuevamente. Ahí, correcto, es que fue algo tan impactante que no suelto ese tema. Aparte de que Lucian sufrió de un ataque en ese momento cuando llegó al pie de la cruz. Cómo se ve en el video donde él menciona que se está quedando sin aire. Sí. Esto quiero recalcarle que no fue nada actuado, todo fue realidad. Comenzó a quedarse sin aire, que prácticamente pudo nada más grabar algo pequeño y de una vez tuvo que salir de ahí porque se sentía como que ahí iba a quedar. Ahí vamos a tener que pedir la ayuda. Disculpa que te interrumpa. En un momento sí recuerdo que me gritabas a mí: voy para allá, ¿dónde estás? No te encuentro, háblame. Y a mí me dio muchísimo miedo. Traté de guardar la compostura, pero yo no podía pasar. O sea, se veían enredaderas, y no solo enredaderas, sino enredaderas de espinas. Ya cuando Lucian fue bajando, ya pudimos ver que él se fue aventando, se tiró de rodillas, cayó a la vía ahí donde estábamos nosotros. Le tuvimos que, literal, en pocas palabras, dar primeros auxilios. Pero sabemos que todo esto puede ser parte de la exploración, pero sí sabemos de que en este lugar, voy a decir sagrado, porque en este lugar murieron muchas personas, y muchas personas que tenían metas, tenían sueños, tenían familia, tenían hijos, y tenían alguna aspiración de poder salir de allí, porque recordemos nuevamente, estamos hablando de 1907 hasta 1972, que cerró como leprosario. En ese tiempo todavía no tenían ni tratamiento, ni cura, ni absolutamente nada para la lepra. O sea, eso era una enfermedad para dejarse morir, como quien dice. Pero sí quisiera destacar una cosita que estábamos conversando, es que sería bonito, sería conveniente que en nuestro bello país estas autoridades encargadas de el turismo, de las investigaciones, de documentar estos hechos históricos que pasan en nuestro territorio,
pues si pueden, no sé, asomarse un poquito allá y investigar y de repente documentar, porque ya realmente se está perdiendo todo. Las veces que hemos ido, cada vez se van destruyendo más las estructuras, se va perdiendo aún más todo, el camino ya casi no está, o sea, prácticamente el camino ya casi no está, ya hay que pasar casi selva, ya no es como antes. Y sería bonito que se tome en cuenta, porque en ese tiempo solamente habían pocos leprosarios aquí en Latinoamérica y tuvimos la bendición de que fuimos uno. ¿Por qué digo que tuvimos la bendición? Porque gracias a este leprosario, a uno de los poquitos, fue que obtuvimos lo que ahora en la medicina moderna tenemos, para que aquellas personas que hoy en día, porque todavía la lepra existe, porque es causada por una bacteria, pero ahora aquella persona con lepra puede tener medicación, puede tener algún tipo de tratamiento que más adelante no pierde tanto. Averigüen un poquito sobre la lepra. Obviando de que hay que restringirlo de su lugar. No, obviamente hay que apartarlos, pero ya no hay que apartarlos a una colonia aparte, sino que los apartan, pero con su tratamiento en un debido tiempo, imagino, con más medicina corto. moderna. Ya no es tan triste, porque realmente la historia es de reflexión completamente. Porque uno está ahorita mismo aquí sonriendo y uno realmente no sabe lo que otras personas están pasando. En pocas palabras, es una historia de resistencia, fe y humanidad que encontramos en el leprosario. Es correcto. Por eso, y para no alargar, es por eso que estamos aquí. Esa es la esencia. Para rescatar esas voces, traerlas a ustedes y porque cada rato, cada historia que parecía extinta, Exacto. vuelva a la vida cuando alguien la escucha. Exactamente. Realmente lo que queremos rescatar es aquellas historias que en su momento no fueron narradas, pues que ahora no se pierdan. Correcto. Y si les gusta mucho este tipo de contenido, les recomiendo por completo que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan sintonizando PC Comando Estéreo, y aquí nos vamos a mantener en nuestro próximo programa, y créanme que van a saber un poquito más de historias que en algún momento hay posibilidades, su abuelita se los pudo contar, como siempre decimos, pero que uno como niño uno de repente no le mete mente, como dice el panameño, pero ya uno estando grande y viendo que el tiempo pasa y que las cosas pasan y que a veces uno las obvia, bueno, ahí de repente alguna historia que contemos, puede ustedes saberla, nos puedes dar algún comentarito allí, algún datito que de repente se nos haya pasado. Bueno, no pueden dejar de perdernos en nuestro video oficial, también por PC Comando Estéreo, lo vamos a subir para que estén pendientes de más en contexto con este tema. Y coméntenos si quieren que volvamos y tomemos este tema tenemos es bastante amplio. Con dos testigos que estuvieron cercanos a la historia del leprosario, y que es interesante seguir escuchándola. Y de verdad quiero agradecerles por acompañarnos en este primer viaje. Soy Lucian. Y yo soy Umbra. Y esto fue Datos Extintos.